Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde desentraumasamos los secretos Moon S jugosos, los giros Moon S inesperados y las historias de amor y desamor que nos mantienen pegados a la pantalla. Yo soy, y estoy aquí, lista para sumergirnos juntos en un nuevo drama que ha encendido las redes sociales y ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Burak, ese Burak que creamos inmune a todo dolor, ese Burak que parecía tenerlo todo bajo control. Lo vimos devastado, hecho pedazos, pero copyright fue exactamente lo que pasó Superíndice 3. Copyright le hizo Neslihan, y peor aún, copyright le hizo ante todos. Hago rense fuerte porque la historia es muy intensa de lo que imaginan. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU y aman tanto como yo los dramas turcos, o si ya son parte de esta hermosa comunidad pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se pierdan ni un solo detalle de los dramas que amamos. Denle clic al botón Superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. A su estar une siempre al dúa con las últimas novedades y anu lisis. Bien, ahora su preparo copyright monos para desempolvar los paumas menos vuelos, porque este relato nos va a llegar al corazón Superíndice 3N. Para entender la magnitud de la devastación Superíndice 3N de Burak, necesitamos retroceder un poco y comprender la dinámica de su relación Superíndice 3N con Neslihan. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Burak, el hombre exitoso, carismático y aparentemente inalcanzable, se enamora perdidamente de Neslihan, una mujer fuerte, independiente y con una belleza que deslumbraba a cualquiera. Su amor parecía un faro en medio de la tormenta, una promesa de felicidad eterna. Pero como suele ocurrir en los dramas turcos, la felicidad no dura para siempre. Las sombras del pasado comenzaron a acechar su relación Superíndice 3N. Secretos guardados, mentiras piadosas, y ambiciones ocultas empezaron a erosionar los cimientos de su amor. Neslihan, a pesar de su amor por Burak, tenía a sus propios demonios que enfrentar, sus propias luchas internas que la consumían poco a poco. Uno de los factores clave en el declive de su relación Superíndice 3N fue la omnipresente presencia de la familia de Burak. Una familia poderosa, con sus propias reglas y agendas, que no veía con buenos ojos la relación Superíndice 3N de Burak con Neslihan. Para ellos Neslihan no era lo suficientemente buena, no pertenecía a su círculo, no cumplía con las expectativas que tenían para la esposa de Burak. La presión Superíndice 3N constante, las intrigas palaciegas y los intentos de sabotaje fueron minando la moral de Neslihan, hacia copyright dándola sentir cada vez más aislada y vulnerable. Además de la propia personalidad de Burak, que al principio parecía una fortaleza, se convirtió Superíndice 3 en una debilidad. Su necesidad de control, su dificultad para expresar sus emociones y su tendencia a tomar decisiones sin consultar a Neslihan, crearon una brecha cada vez mayor entre ellos. Neslihan sentía que no era valorada, que su opinión Superíndice 3N no importaba, que era simplemente una pieza en el rompecabezas de la vida de Burak. Pero copyright fue exactamente lo que Neslihan hizo para devastar a Burak de esa manera. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. No fue un acto de infidelidad, ni un arrebato de ira. Fue algo mucho sutil, mucho profundo y doloroso. Fue una decisión Superíndice 3N. Una decisión Superíndice 3N que tomó Superíndice 3 después copyright S de mucho reflexionar, después copyright S de sopesar todas las opciones, después copyright S de darse cuenta de que ya no podía seguir viviendo en esa jaula dorada. Neslihan decidió Superíndice 3 romper con Burak, no en privado, no a solas, sino en público, ante todos. Eligió el momento y el lugar con cuidado. Fue durante una gala Venu Copyright Fika, un evento al que asistían las personas muy influyentes de la ciudad, un evento donde la imagen y el prestigio lo eran todo. En medio de los flashes de las CU maras, en medio de las miradas curiosas de los invitados, Neslihan tomó Superíndice 3 el micro Superíndice 3 fono y reveló Superíndice 3 todos los secretos, todas las mentiras, todas las injusticias que había soportado durante su relación Superíndice 3N con Burak y su familia. No escatimó Superíndice 3 en detalles. Expuso la manipulación Superíndice 3N de la familia de Burak, su constante desprecio hacia ella, sus intentos de controlarla y aislarla.
Reveló las inseguridades de Burak, su incapacidad para amarla verdaderamente, su tendencia a priorizar su propio ego por encima de sus sentimientos. Fue un discurso devastador, una explosión superíndice 3N de verdad que sacudió los cimientos de la alta sociedad. Pero lo más impactante de todo fue la razón superíndice 3N que dio para su decisión superíndice 3N. Neslihan no dijo que odiaba a Burak ni que quería vengarse. Simplemente dijo que necesitaba ser libre. Que necesitaba respirar, que necesitaba vivir su propia vida, que necesitaba encontrar su propia felicidad. Dijo que amaba a Burak, pero que su amor no era suficiente para justificar el sacrificio de su propia identidad, de su propia felicidad. Imaginen la escena. Burak parado allí frente a todos, escuchando las palabras de Neslihan, sintiendo como su mundo se derrumbaba a su alrededor. Su reputación superíndice 3N, su orgullo, su corazón superíndice 3N, todo hecho pedazos en un instante. La humillación superíndice 3N pública fue insoportable, pero el dolor de perder a Neslihan, de darse cuenta de que la había perdido por su propia culpa, fue aún peor. La reacción superíndice 3N del público fue mixta. Algunos la criticaron por su falta de tacto, por su crueldad al exponer a Burak de esa manera. Otros la aplaudieron por su valentua, por su coraje al enfrentarse a una familia poderosa y a un hombre que parecía intocable. Pero independientemente de la opinión superíndice 3N de cada uno, nadie pudo negar el impacto que tuvo su discurso. Después copyright SDS DUA, la vida de Burak cambió superíndice 3 para siempre. Perdió superíndice 3 su reputación superíndice 3N, perdió superíndice 3 su poder, pero lo más importante, perdió superíndice 3 a la mujer que amaba. Se dio cuenta demasiado tarde de que la había dado por sentada, de que no la había valorado lo suficiente, de que la había dejado escapar. Pero la historia no termina aquí. Los dramas turcos siempre tienen segundas oportunidades, giros inesperados y la posibilidad de la redención superíndice 3N. ¿Será capaz Burak de reconquistar a Neslihan? ¿Podrá cambiar su forma de ser, aprender de sus errores y demostrarle que es digno de su amor? ¿O será demasiado tarde y Neslihan ya habrá encontrado la felicidad en otro lugar? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sabemos con certeza es que la devastación superíndice 3N de Burak es una lección superíndice 3N para todos nosotros. Una lección superíndice 3N sobre la importancia de valorar a las personas que amamos, de escuchar sus necesidades, de respetar sus sentimientos y de no dar por sentado el amor que nos brindan. Porque el amor, como la felicidad, es un regalo frágil que puede romperse en cualquier momento. En resumen, vimos CU superíndice 3 Burak, aparentemente fuerte e invulnerable, fue devastado por la decisión superíndice 3N pública de Neslihan de liberarse de una relación superíndice 3N asfixiante. Su elección superíndice 3N de revelar los secretos y las injusticias que soportó superíndice 3 sacudió superíndice 3 los cimientos de su mundo y dejó superíndice 3 una lección superíndice 3N sobre el valor de la libertad y el respeto en el amor. La historia nos recuerda que el amor no basta si sacrifica la propia identidad y felicidad. Y bien, mis queridos amantes de los dramas turcos, espero que hayan disfrutado este análisis profundo de la devastación superíndice 3N de Burak. Copyright drama, Los dramas turcos siempre nos dejan pensando, reflexionando sobre el amor, las relaciones y las decisiones que tomamos en la vida. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por acompañarme en este recorrido. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. Copyright piensan de la decisión superíndice 3N de Neslihan. ¿Creen que Burak merece una segunda oportunidad? ¿O creen que Neslihan hizo lo correcto al priorizar su propia felicidad? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3N. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los espero en el superíndice 3 Simo vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima, mis adorados. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, porque aún hay mucha tela que cortar. Profundicemos un poco en los entresijos de esta relación superíndice 3N y veamos copyright,
otros factores contribuyeron a la explosiva decisión superíndice 3N de Neslihan. Porque, seamos honestos, las historias de amor en los dramas turcos nunca son tan simples como parecen, ¿verdad? Para empezar, hablemos de la presión superíndice 3N social. Burak pertenece a una de las familias muy adineradas e influyentes de Estambul. Su apellido era sinónimo de poder, prestigio y tradición superíndice 3N. Desde el principio, Neslihan se sintió superíndice 3 como una extraña en ese mundo, una intrusa que no encajaba en los círculos sociales de Burak. Las constantes comparaciones con otras mujeres de la alta sociedad, los comentarios maliciosos sobre su origen humilde y la sensación superíndice 3N de que siempre estaba siendo juzgada, fueron desgastando su autoestima y su confianza en sí misma. Además de eso, la familia de Burak no perdió oportunidad de recordarle a Neslihan su lugar. La madre de Burak, una mujer fría y calculadora, la veía como una oportunista que solo estaba interesada en el dinero y el estatus de su hijo. Sus constantes críticas y sus sutiles humillaciones hicieron que Neslihan se sintiera cada vez más miserable. Los hermanos de Burak, envidiosos de su felicidad y celosos de su relación superíndice 3N, también copyright N contribuían a crear un ambiente hostil y opresivo. Pero la presión superíndice 3N no solo venía de la familia de Burak. La propia sociedad turca, con sus arraigados valores tradicionales y sus estrictas normas sociales, también copyright N ejercía una gran influencia en la relación superíndice 3N. Se esperaba que Neslihan se comportara de cierta manera, que se vistiera de cierta manera, que renunciara a sus propias ambiciones y que se dedicara por completo a complacer a su esposo y a su familia. La idea de que una mujer debía ser sumisa y obediente, de que su felicidad dependía de la aprobación superíndice 3N de los DMU-S, era algo que Neslihan se negaba a aceptar. Otro factor importante en la devastación superíndice 3N de Burak fue su propia ceguera emocional. Al estar tan obsesionado con su propio con diéresis copyright cito y su propia imagen, no se dio cuenta del sufrimiento de Neslihan. No vio las lágrimas que derramaba en secreto, no escuchó sus silenciosos gritos de ayuda, no comprendió la magnitud de su dolor. Estaba tan atrapado en su propia burbuja de poder y privilegio, que no fue capaz de ver a la mujer que amaba por lo que realmente era, una persona fuerte, independiente y valiente, que necesitaba ser amada y respetada por quien era, y no por lo que representaba. Burak creía que con su amor y su dinero, podría solucionar todos los problemas de Neslihan. Pensaba que al darle una vida de lujo y comodidad, la haría feliz. Pero se equivocaba. Neslihan no necesitaba joyas ni mansiones. Lo que necesitaba era sentirse valorada, escuchada y comprendida. Necesitaba sentir que su opinión superíndice 3N importaba, que sus sueños eran importantes y que su felicidad era una prioridad. La noche de la gala Venu Copyright FICA, cuando Neslihan tomó superíndice 3 el micro superíndice 3 fono y reveló superíndice 3 sus secretos, Burak finalmente abrió superíndice 3 los ojos. Por primera vez vio a Neslihan como una persona real, con sus propias necesidades, sus propios deseos y sus propios sueños. Se dio cuenta de que la había estado tratando como un objeto, como una posesión, en lugar de como una compañera. El dolor de la humillación superíndice 3N pública fue inmenso, pero el dolor de darse cuenta de que había perdido a la mujer que amaba por su propia culpa, fue aún mayor. En los días y semanas que siguieron a la gala, Burak se sumió en una profunda depresión superíndice 3N. Perdió el apetito, dejó de dormir y se aisló del mundo. Se sentía avergonzado, arrepentido y desesperado. Sabía que había cometido un grave error y que tal vez era demasiado tarde para enmendarlo. Pero como les dije antes, los dramas turcos siempre tienen segundas oportunidades. Después copyright ese de tocar fondo, Burak comenzó a reflexionar sobre su vida y sobre sus errores. Se dio cuenta de que había estado viviendo una mentira, de que había estado priorizando su propia imagen por encima de su propia felicidad. Decidió que era hora de cambiar, de convertirse en una mejor persona y de luchar por el amor de Neslihan. El camino hacia la redención superíndice 3N no fue fácil. Burak tuvo que enfrentarse a su familia, que se negaba a aceptar su decisión superíndice 3N de cambiar. Tuvo que lidiar con las críticas y los juicios de la sociedad, que lo consideraba un fracasado. Y lo más difícil de todo, tuvo que convencer a Neslihan de que era sincero en su deseo de cambiar y de que era digno de su amor. ¿Lograru Burak reconquistar a Neslihan? Eso es algo que solo el tiempo dirá.
Pero lo que es seguro es que su historia nos deja una valiosa lección superíndice 3n sobre la importancia de la humildad, el respeto y la empatía en las relaciones. Nos recuerda que el amor no es suficiente si no va acompañado de comprensión superíndice 3n, de apoyo y de la voluntad de crecer juntos. Y nos enseña que incluso en los momentos oscuros, siempre hay esperanza de redención superíndice 3n. Ahora volvamos a ustedes, mis queridos amantes de los dramas turcos. Quiero saber qué piensan sobre la evolución superíndice 3n de Burak. ¿Creen que es posible que cambie de verdad? ¿O piensan que su arrepentimiento es solo una fachada? ¿Creen que Neslihan debería darle una segunda oportunidad? Dejen sus comentarios abajo. Quiero escuchar sus opiniones. Y recuerden, si les gustó este análisis profundo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis adorados. Asterisco, asterisco, asterisco. Aún podemos profundizar desmenucemos las motivaciones de Neslihan y la valentua que requirió su acto final. Porque no se equivoquen, lo que hizo Neslihan no fue un simple arrebato. Fue una declaración superíndice 3n de independencia, un grito de libertad, una forma de reclamar su propia vida. Neslihan no era una víctima pasiva. Desde el principio, luchó contra las expectativas que la sociedad y la familia de Burak intentaban imponerle. Se negó a renunciar a sus propios sueños y ambiciones, a pesar de la presión superíndice 3n constante para que lo hiciera. Trabajó duro para construir su propia carrera, para demostrar que era que una cara bonita y un apellido famoso. Pero a medida que pasaba el tiempo, Neslihan se dio cuenta de que su lucha era cada vez difícil. Se sentía atrapada en una jaula dorada, rodeada de lujos y comodidades, pero privada de su propia libertad y su propia identidad. Se dio cuenta de que a pesar de su amor por Burak, no podía seguir viviendo en un mundo donde no era valorada por lo que era, sino por lo que representaba. La decisión superíndice 3n de romper con Burak en público fue una decisión superíndice 3n arriesgada, pero Neslihan sabía que era la única manera de liberarse de verdad. Sabía que si lo hacía en privado, Burak y su familia intentarían convencerla de que se quedara, la manipularían para que cambiara de opinión superíndice 3n y la harían sentir culpable por abandonarlos. Necesitaba hacer una declaración superíndice 3n pública, una declaración contundente y definitiva, para que no hubiera vuelta atrás. El discurso de Neslihan en la gala Venü Copyright FICA fue un acto de valentua extraordinario. Se enfrentó a una de las familias poderosas de Turquía, expuso sus secretos y desafió sus normas. No le importó el escándalo, no le importó el ridículo, no le importaron las consecuencias. Lo único que le importaba era ser fiel a sí misma y reclamar su propia libertad. Después Copyright de la gala, Neslihan desapareció del ojo público. Se alejó de Estambul, dejó su trabajo y se dedicó a viajar por el mundo. Necesitaba tiempo para sanar, para reflexionar sobre su vida y para descubrir quién era realmente. Quería encontrar su propia felicidad, lejos de las expectativas y las presiones de la sociedad. Durante sus viajes, Neslihan conoció a personas de diferentes culturas, aprendió nuevas habilidades y descubrió nuevas pasiones. Se dio cuenta de que era una mujer fuerte, independiente y capaz de lograr cualquier cosa que se propusiera. Aprendió a amarse a sí misma, a valorarse y a priorizar su propia felicidad. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿volverá Neslihan a Estambul? ¿Se reconciliará con Burak? Eso es algo que no podemos saber con certeza. Pero lo que sí sabemos es que independientemente de lo que decida hacer, Neslihan será una mujer diferente. Será una mujer que ha aprendido de sus errores, que ha crecido como persona y que ha encontrado su propia voz. Será una mujer que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de luchar por ello. ¿Y ustedes, mis queridos amantes de los dramas turcos, qué creen que debería hacer Neslihan? ¿Debería darle una segunda oportunidad a Burak? ¿O debería seguir adelante con su vida y buscar la felicidad en otro lugar? Compartan sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus ideas. Y recuerden, si les gustó este análisis profundo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis adorados.